Entonces vamos a comenzar. Y vamos a ver ahora la diferencia entre el dolor y sufrimiento. Quedamos que en todo el duelo vamos a tener dolor siempre, pero hay una alternativa para no llegar al sufrimiento que es muy diferente. El dolor en el proceso del duelo siempre va a existir. Puedo llegar a asimilar la pérdida y darle un significado. Cuando existe el dolor, sí puedo darle un significado a mi duelo o a la pérdida significativa que tuve. El dolor es personal. Y no está el padre, pero aquí contestaría un poquito la pregunta que había hecho él. El dolor es personal, esto es, que cada persona es diferente. Existen varios tipos de personalidades, por eso les comentaba, hay personas que son muy fuertes y superan cualquier cosa más rápido que una persona con carácter débil o con personalidad débil. Entonces el dolor es personal y además que no se puede sentir el mismo dolor que la otra persona. Si mi hermana y yo tenemos la misma pérdida significativa y estamos viviendo el duelo por lo mismo, su dolor va a ser diferente al mío, porque es personal. Y el sufrimiento es estar viviendo la pérdida con un dolor constante, sin superar el duelo. Ya no solo es sentir dolor, sino es verdaderamente estar sufriendo y estar recalcando toda mi culpa, recalcando toda mi negación, toda mi negociación. Eso es el sufrimiento. No poder ver más allá del duelo, sino estancarme en algo y estar neciando en una etapa. El sufrimiento es opcional. Miren, Dios nos dio la capacidad, nos dio el libre albedrío, ¿es verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos decisión de nuestra vida, ¿cierto? Si una persona quiere estar en el continuo dolor y convertirlo en sufrimiento, es su decisión. Hay otras personas que no quieren pasar al sufrimiento, es su decisión. Obviamente no con esto quiero confundir de que es independiente de Dios. No, obviamente Dios, el Espíritu Santo es el que nos da esa fortaleza para tener el duelo. Por eso al principio en la oración del Espíritu Santo, ahí decía, ¿verdad? Consuelo en nuestros duelos. El sufrimiento no me permite la recuperación total o retrasa significativamente el duelo, ¿sí? Cuando ya estoy en el sufrimiento, ya me voy a quedar estancada en alguna etapa del duelo. Entonces, si se puede evitar ese sufrimiento, pues muchísimo mejor. El sufrimiento no permite llevar una vida con dignidad. Es más, seamos sinceros, si tenemos a una persona la que siempre se está quejando de lo mismo, nos fastidia. Y llega un momento que dices, oye, ahí viene otra vez esta con su historia. Es la verdad. Y eso hace que esa persona pierda la dignidad. Entonces, eso causa el sufrimiento. El sufrimiento nos mantiene en alguna etapa del duelo, nos estanca en cualquiera de las 6 etapas. Y como ejemplo,
está muy chiquita la letra, es la canción de Marisela, ¿verdad? Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Sufrimiento total, ¿sí? Y les pudiera cantar otras que me sé, pero no se trata de eso. Era un ejemplo nada más del verdadero sufrimiento. Y sin ti voy a morir. Cállate la boca. Entonces, ahora en su libreta, por favor, seguimos con nuestro trabajito. En tu duelo, en alguna etapa, ¿fue solamente dolor o sufrimiento? Puede haber en todas. El dolor siempre va a estar. Sí, más bien se convierte en sufrimiento. Lo vamos a ver en un tema que se llama el péndulo del duelo, y ahí te vas a identificar. Y levantan la manita, por favor, si van terminando, para saber que puedo continuar. Gracias, gracias. Allá las de la, ¿cómo se dice? Del sol en la Plaza de Toros, allá las del tendido ya terminaron. Les tocó sol, pues. Acá hay sombrita. Bueno. Sol general les tocó. Ok, entonces vamos a continuar. Y, muy importante, acuérdense que esta presentación se las podemos compartir. Si no alcanzan a tomar apuntes, no importa, va así completita como la están viendo, se las podemos compartir. Muy importante, si la persona en duelo no recibe ayuda tanatológica, que es lo que platicábamos con alguna de ustedes ahorita, el dolor se puede convertir en sufrimiento. Esto es vivir con dolor eterno. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por esa mamá, por ese papá, por ese familiar que está con una persona con discapacidad? Primero, pues pedirle a Dios por ella, ¿verdad? Por supuesto, que le dé fuerzas y entendimiento. Y decirles, vayan con un tanatólogo, nada más. Hubo una persona que me dijo, oye, pero ¿qué no es más fácil dejar todo en manos de Dios? Y yo, sí, reina, sí es más fácil y sería lo adecuado, ¿no? Nosotros, personas de fe, poner todo en la mano de Dios, pero por supuesto. Pero también debemos de reconocer que somos humanos. Y entonces, si tú, Miriam, estás enferma del estómago, ¿qué haces? Voy al doctor. o vas con tu mamá, te queda ahí en corto. Bueno, vas al doctor, ¿sí? Porque finalmente ese doctor, si lo vemos de modo religioso únicamente, ese doctor recibió el don de la ciencia del Espíritu Santo, luego entonces por eso estudió medicina y la está aplicando para
ayudar a las personas. Ahí está, ya se cerró el círculo. Entonces, sí, por supuesto, siempre, siempre pedirle a Dios su ayuda, por supuesto, pero sí ir con un tanatólogo, porque finalmente está para ayudar a las personas a superar el duelo. Ok, otra cosa, el pasar del dolor al sufrimiento depende de la personalidad y la espiritualidad que tenga quien pasa por ese duelo, que era lo que les comentaba. La psicología estudia 9 personalidades y esas 9 personalidades pues son diferentes una de cada otra. Entonces ahí nos damos cuenta que una persona con una personalidad fuerte supera pronto un duelo, pero una personalidad débil le va a ser más difícil. Entonces por eso tenemos que pedir ayuda y estar conscientes de eso. Es que tu hermana superó más rápido el duelo, sí, pero ella es ella y yo soy yo y yo no soy así como ella. Otra, se puede caer en crisis en un duelo por tratar, ahí está otro comentario que hacemos ahorita, por tratar de pertenecer o ser fiel a costumbres y tradiciones. ¿Sí? Entonces, se puede caer en un duelo porque no me permiten hacer lo que yo creo conveniente en mi duelo, o expresarme o sacarlo, desahogarme. No me permiten porque no está permitido en mi familia, como lo comentabas. O tradiciones, ¿no? Tienes que estar de negro los tantos años, lo que le hayas prometido a tu abuelita, como si la abuelita, si la abuelita se fuera más rápido al cielo por andar de negro, andaría todos los días de negro, pero no, es una tradición, es una costumbre. Puede destruir su vida buscando y encontrando otras formas de sanar su sufrimiento. Ahí está cuando de repente vemos que el papá o la mamá de una persona con discapacidad o el cuidador, pues busca el alcohol, busca las drogas, busca la fiesta, porque quiere quitarse ese dolor, porque quiere desactivar ese dolor que siente. Entonces busca otras cosas para sanar su sufrimiento, que finalmente sabemos que no lo va a sanar, lo va a olvidar por lo que traiga en la cartera, nada más que le alcance. Ahí ya llegamos a otra pregunta que hicieron. ¿Cuánto dura un duelo? Los expertos opinan que el duelo no tiene un plazo fijo. ¿Por qué? Porque es personal. Porque yo puedo durar en un duelo 4 años y tú puedes durar nada más 1 año. Aquella puede durar 3 meses. Entonces es personal. No hay una fecha de caducidad para el duelo. Porque es personal y también porque es causal. ¿Qué significa esto? Que mucho depende la causa por la que tenemos ese duelo. Repito, no es lo mismo tener un duelo porque falleció mi mamá a tener un duelo porque se me perdió el lápiz. Ajá. Sí, entonces no es lo mismo, es dependiendo de la causa que tengamos el duelo. Claro que una persona que haya perdido algo muy significativo para ella y para mí no, puedo decir, ay, ¿por qué estás llorando por eso? Pero es su duelo, es su persona, su sentir, sus emociones.
pero coinciden que la etapa más difícil de superar, dependiendo de la persona, puede durar de 6 meses a 2 años. ¿Por qué hay esa fecha de 2 años? Porque en 2 años ya pasó otra vez Navidad sin él. Ya pasó su cumpleaños sin él. Ya pasó el Día del Niño, ya pasó el 10 de mayo, el Día del Padre. Todas esas fiestas ya pasaron en 2 años y puede que ya la tercera ya medio lo superemos. Por eso ponen esa fecha. Si alguna etapa dura más de 2 años, generalmente ya se convirtió en sufrimiento, que es el tiempo pues en que pasan las principales festividades. El sufrimiento es no superar el duelo, quedarse estancado en una etapa del duelo y no llegar a esa aceptación que todos queremos y estar pendulando, ahí está la otra pregunta, entre una etapa y otra por tiempo indefinido. ¿Qué es pendulando? Bueno, quedamos que el duelo es primero la negación, ¿verdad? Después la ira o el enojo, después es la culpa y después la negociación, después la tristeza, la depresión y hasta el final la aceptación. Pero ¿qué creen? Que nuestra mente, híjole, pues es que es algo maravilloso y nos puede traer pendulando de una a otra y podemos decir, ay, oye, pero es que yo ayer ya me sentía bien, ya me sentía tranquila, ya no sentía esa culpa que sentía antes y la vuelvo a sentir. Ay, yo ya casi siento que llegaba a la aceptación y que me regreso otra vez al enojo y me volví a enojar. Y luego ya no solo ahí, sino me regresé a la negación. Sí, eso es pendular en un duelo. Mientras no sea tratado por un tanatólogo, esta pendulación puede durar años. Y puede uno pensar que ya está en la aceptación, pero llega un momento clave en la vida. Ay, vi el pajarito que le gustaba a mi mamá, ya valió chicles. ¿Por qué? Porque ya otra vez y me regreso a cualquiera de esas etapas, así como que digo, a esta. Entonces, sí se puede estar pendulando. Ahora en su libreta, por favor, ¿cuál fue la etapa que te llevó más tiempo superar? ¿Van levantando su mano si ya terminaron? Ok. Ahí va otra situación que también debemos de tomar en cuenta, que yo creo que va a contestar algunas dudas que me comentaban ahorita en el receso. Factores que influyen en la duración del duelo. Volvemos a insistir, la personalidad. No podemos ser iguales, todos, de hecho no somos iguales,
Entonces, cada uno va a vivir el duelo en diferente tiempo y forma. Las experiencias de la vida, por ejemplo, si yo tengo un hijo con una discapacidad o estoy cuidando a una persona con discapacidad, pero esa discapacidad ya la tuvo mi hermano y mi tío, ya tengo experiencia en el duelo, ya tengo experiencia en cómo tratar esa discapacidad, qué hacer y qué no hacer, y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, la experiencia de vida, si no es la primera vez, ya tenemos una experiencia que nos va a ayudar. El tipo de discapacidad. Si la discapacidad no me convierte en un cuidador de tiempo completo, o si la persona con discapacidad no depende totalmente de mí. Seamos sinceros, no es lo mismo tener a una persona con discapacidad auditiva que no va a depender al 100% de mí, a tener a una persona con discapacidad motriz severa, que va a depender totalmente de mí. Entonces, ahí también tiene que ver el duelo, cómo voy a vivir el duelo. Si la discapacidad es de nacimiento o adquirida, les había comentado, cuando es de nacimiento se vive un tipo de duelo y cuando es adquirida se vive un duelo muy diferente, porque habíamos visto a esa personita sana y de repente al siguiente cumpleaños ya no puede jugar con sus amiguitos. Entonces, eso es algo muy, muy significativo para los factores de un duelo. Causas de la discapacidad. Si fue bueno, por los genes de nacimiento, por herencia, se lleva un tipo de duelo, pero si es adquirida por un accidente o por una negligencia médica o porque el hospital no tuvo las condiciones necesarias para atenderme adecuadamente, es otro factor que influye en el duelo. Relación afectiva o familiar con la persona con discapacidad, también se los había comentado, no es lo mismo que mi primo lejano tenga una discapacidad y que yo lo vea una vez al año, a tener a mi hermana con discapacidad que la estoy viendo continuamente. La situación afectiva, o bueno, no tanto que los esté viendo, sino de verdad cómo es el cariño que le tengo a esa persona con discapacidad. Yo creo que esto poquito, padre, a lo mejor más o menos la duda que tenía hace rato le ayuda. Ok. Tipos de duelo. Ahí viene también otro comentario que ya me habían hecho. El duelo anticipado. Cuando se diagnostica una discapacidad o condición antes del nacimiento. Es un duelo anticipado porque no lo estamos viendo, no lo estamos viviendo en el bebé, sino ya desde antes nos dijeron que nuestro bebé ya venía con una discapacidad. Ese es el duelo anticipado. También un duelo anticipado es cuando una persona la diagnostican con una enfermedad terminal. Entonces, ciertamente todavía no muere, pero ya el cuidador ya está viviendo un duelo anticipado. Otra, el duelo sin resolver, cuando no se llega a la aceptación de la discapacidad o de la condición de vida. Hay personas que ahí se quedan y no superan el duelo nunca, jamás. Crónico. Dura muchos años y se vive en el sufrimiento y vive sin sentido de vida. El duelo que desde que lo empezó a vivir hasta que se murió, vivió con ese duelo, con ese sufrimiento,
porque nunca lo pudo superar. Ausente, cuando se niega o no se vive el duelo por no estar presente con la persona con discapacidad, que es un poquito lo que te pasó a ti, no estuviste con tu abuelita, entonces ese puede ser también un duelo ausente, o el duelo donde no me dejan manifestarme. El duelo retardado. No se permitió tener duelo en su momento por diversas circunstancias y se vive después. No pude estar con la persona que iba a morir, o no pude estar nunca con la persona con discapacidad, no pude ayudar, no pude abrazarla, y ahí entonces está ese duelo ausente. El inhibido, dificultad para expresar las emociones, ya sea por su personalidad o por algún fármaco tranquilizante. Es verdad, muchas personas que están viviendo el duelo y que no lo pueden superar y que se van al sufrimiento de voladísima, entonces los empiezan a medicar. Y sobre todo cuando son medicamentos tranquilizantes, inhiben sus sentimientos, sus emociones, y no los dejan expresar como debiera de ser ese duelo, y por eso es un duelo inhibido. Desautorizado, ahí está otro punto para ti. Desautorizado, cuando el entorno le reprocha el duelo. No llores, tú tuviste la culpa, en otros casos, ¿verdad? No llores, que la gente te dé fuerte, aquí no pasó nada, sigue adelante, párate y síguele. Eso es un duelo desautorizado, no debes de llorar. Distorsionado, es cuando me voy a tratar de aliviar ese duelo, ese sufrimiento, con otras cosas, como les decía, con las drogas, con el alcohol, con la fiesta, con la parranda, para ser feliz un momentito. Vivir el duelo sintiendo alivio en base de drogas, alcohol o diferentes acciones o fármacos. Vamos a poner en su libreta, por favor, cuál es tu tipo de duelo, cuál fue tu tipo de duelo de estos. Ok, continuamos entonces. Todo en la vida tiene un sentido y yo tengo la libertad de elegir mi actitud ante ella y encontrarle un lado positivo. ¿Se acuerdan? Les decía, Dios nos dio esa libertad. Si queremos seguir en el sufrimiento, síganle pues. Pero también tenemos la obligación como personas de superar el duelo. Y aquí viene esto también que un tiempo fue mucho moda, que no digas por qué, sino para qué. Y es verdad, si me quedo en el por qué, quiere decir que sigo viviendo el duelo. Pero si ya llegué al para qué, quiere decir que ya estoy cerca de la aceptación o ya estoy en la aceptación.
que era lo que comentábamos hace rato, que muchas personas que superan ya su duelo y llegan a la aceptación, entonces se vuelven activistas, empiezan a luchar porque ya encontraron el para qué, ¿sí? Se vuelven catequistas porque ya encontraron el para qué. Y eso es lo más importante. Entonces, en tu libreta vas a poner si sigues en el por qué o sigues o ya llegaste al para qué. En su libretita, pongan. De ese duelo que escribieron, ¿ya llegaron al para qué o siguen todavía en el por qué? Yo tengo una duda, la etapa de aceptación es ya como la superación del duelo, así es como que, o es una etapa que también se supera. No, ya, llegaste a la aceptación, ya no escondes a tu persona con discapacidad, ya la muestras al público, ya te documentas y entonces te haces activista. No, no es obligatorio. Pero de ahí viene el péndulo, Puede que pasaron 3 años o el tiempo que tú quieras y ya te sientes que ya lo aceptaste, puedes tener una recaída, sí. Ese es el pendular. Por una fecha importante, por algo que te recordó a la persona, en el caso de muerte, o estás con tu niño con discapacidad, o tú eres el cuidador de un niño con discapacidad motriz y volteas a ver a los niños demás corriendo, jugando bien felices y lo ves a él y ¡pum! Puede recaer, sí, porque siempre va a haber dolor. El dolor siempre va a existir. Entonces, por ese dolor puedes tener una recaída. Sí. Entonces, ¿ya pusieron? Sí, encontraron, sí, ya llegaron al para qué. Ok. Hay un psicólogo, William Gordon, es muy famoso es inglés en Inglaterra, que él, hablando del duelo, él le agregó otra cosita, como si no fuera suficiente. 4 tareas para el duelo. Primera, aceptar la realidad de la pérdida. Acuérdense que es una pérdida significativa, no necesariamente la muerte. Entonces, aceptar la pérdida significativa. Y pues no es sencillo, es un proceso, es un duelo. Asimilar que la discapacidad no tiene marcha atrás, salvo, por supuesto, un milagro de Dios. Elaborar las emociones, permitirse sentir y expresar la gama de emociones que tenemos todos nosotros, tristeza, ira, culpa, lo que quieran, sin evadirlos, a menudo con el apoyo de rituales como escribir, pintar, cantar, bailar, cualquier cosa. Es una gran ayuda esa tarea. Yo estoy en duelo y para no estar pensando en mi culpa, en mi negociación, en mi ira, en todo eso, tomo una actividad. Generalmente se toman actividades artísticas, desde tejer hasta pintar un cuadro, ¿no? Pero es muy importante que la persona cuidadora o la persona que esté viviendo ese duelo tenga una actividad donde sus emociones salgan. Por ejemplo, Frida Kahlo. Yo veo los cuadros de Frida Kahlo y digo, no manches, es todo el sufrimiento del mundo en colores. Son cuadros feos. Son cuadros con mucha información. Pero ella, en ese duelo de toda su vida de enfermedad, la plasma en esa actividad. Bien hecho, bien por ella. Y bien por el mundo, porque bueno, pues es famosa, ¿no? Entonces, de eso se trata esa tarea, elaborar las emociones y dolor, convertirlas en algo que nos ayude a nosotros en una actividad. Hay quien
hace mucho ejercicio, hay muchas cosas que podemos hacer. Adaptarse a un mundo con la discapacidad. Ajustarse a los nuevos roles. Ciertamente ya cambió mi vida. Ya tengo que modificar algunas cosas en mi vida. Ya no puedo levantarme a las 10 de la mañana como lo hacía yo antes. Ahora me tengo que levantar muy temprano para atender a la persona con discapacidad. Ahora ya no duermo mis 8 horas. Ahora ya no como a mis horas. 1000 cosas. Es adaptarse. Pero este señor, su libro se llama Tareas WW, porque él es William Worden. 4 tareas WW. Lo marca pues más específico, lo explica muy bien a qué se refiere adaptarse a un mundo con discapacidad. Esto es que no necesariamente tenemos que hacer nuestra vida a la discapacidad de la persona, sino también su vida a la mía. Entonces ahí nos vamos turnando. Hay personas con discapacidad que luego son muy exigentes, que son, luego hasta te toman la medida. Entonces, no permitir eso. Ok, ya me hablaste hace 5 minutos para que te atendiera y ahorita me vuelves a llamar. No, aguántame porque ahorita estoy viendo la novela. ¿Sí? ¿Se vale? Recolocar emocionalmente y vivencialmente a la persona con discapacidad y seguir viviendo. Vuelve a hacer hincapié, no sacrificar tu vida. Cuando empiezas a sacrificar tu vida, te va a ir muy mal, porque vas a estar sufriendo todo el tiempo porque estás sacrificando tu vida. No la sacrifiques, no lo desatiendas, síguelo atendiendo, pero sin tomarlo como sacrificio. ¿Qué necesita un cuidador? Permitirse estar de duelo, darse permiso para sentirse mal, necesitado, vulnerable, abrir el corazón al dolor, expresar con ese, las emociones que surjan en lugar de reprimirlas. El cuidador puede permitirse estar de duelo, es más, debe de permitirse estar en duelo para no enfermarse. Apoyarse en sus seres queridos, desahogarse sin ser interrumpido. ¿Y eso cómo se nos da? Fíjate que estoy pasando por esta situación, no hombre, lo que yo pasé está peor que lo tuyo. Fíjate que a mí tras, y el otro que se está desahogando dice, ups, qué caray. Y ese error, fíjense, ese error lo cometimos quien estuvo en la charla de tanatología la vez pasada. Ese error lo cometimos porque estaba aquí, justo aquí parada la mamá del niño, ¿verdad? Que fue discapacidad adquirida. Y ella estaba comentando su duelo cuando empezó la lluvia de ideas. El licenciado dijo, háganle preguntas. ¿Y qué pasó? No, empezamos, no, es que yo me pasó esto, y yo le hice así, yo le hice… No. Debemos de permitir que la persona con duelo se desahogue hasta que ya no le queden palabras. Sentirse comprendidos y respetados ante las etapas de su duelo. Y por eso estamos aquí, para conocer las etapas y respetar a las personas que estén viviendo un duelo. Tomarse tiempo a solas, reflexionar en cómo le hace sentir la discapacidad de su familiar. Estos tiempos de descansito es para meditar. ¿Qué estoy haciendo?
qué no estoy haciendo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y darse su espacio para pensar. Pensar y asumir lo que va a cambiar de ahora en adelante. Hay personas muy estructuradas que ante un problema luego empiezan a escribir. Ahora voy a hacer esto, ahora no voy a hacer esto, ahora le voy a echar más ganas a esto, Porque tenemos que tener bien claro lo que vamos a hacer como cuidadores. Darse tiempo para recorrer el proceso del duelo y sobre todo aprovechar ese tiempo para superarlo. Ahora que conocemos más o menos las etapas del duelo, no se pongan a pensar, ay, ya duré mucho en esto, ay, ¿qué voy a hacer? No se angustien, con calma, tranquilitas, tomarse el tiempo, que no sea, pues, 20 años. Ser amable consigo mismo, no olvidar de quererse a sí mismo, lo que implica cuidar y cuidarse. Hay otra plática, hay otra charla de un psicólogo que dice, el cuidado del cuidador. El cuidador necesita cuidado, necesita cuidarse. ¿Y qué crees que se muere antes del enfermo? Por supuesto, sí, y hay quien diga, hay quien no conozca esto, lo que estamos viendo, puede criticar a Gris. ¿Cómo se va Gris de vacaciones? ¿Cómo se le ocurre? Es que se tiene que cuidar. ¿Qué creen? Qué pena. Ser paciente con respecto a la superación del dolor. Reconocer que las emociones y sensaciones de tristeza, enojo y dolor son normales en estas circunstancias y en otras. Ay, que estoy sintiendo dolor, pues qué pena, sigo con mi dolor, sigo con esta etapa, sigo con esta etapa y me debo de dar tiempo a seguirle. Le digo sin tardarse mucho, pero sí. Y que es normal llorar, porque también luego a veces nos enseñaron, ¿no? Los hombres no deben llorar. No, aguántenme, claro, chíllenle, compañeros, chíllenle. Sí. No, es que la mujer no puede hacer esto, es que el hombre no puede. No, sí podemos y debemos, además. ¿Algún comentario, duda de aquí? Ok. Y esto lo que necesita el cuidador todavía, aplazar algunas decisiones importantes, ya que no se sienten en el 100% de su concentración. A veces, cuando nos llega una discapacidad de sorpresa, tomamos decisiones no muy acertadas, porque estamos todavía empezando el duelo y entonces está la negación, está el shock y podemos tomar decisiones muy malas. No descuidar la salud, volvemos a lo mismo, física y emocional. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a dar gracias de lo que sigo viviendo en mi vida? Pues reconocer que todavía lo tengo, todavía tengo tantito tiempo, todavía tengo familia que me pueda ayudar, que me pueda acompañar, todavía tengo a otros hijos, todavía tengo mi trabajo, todavía tengo muchas cosas por las que tengo que agradecer y no enfocarme en la desgracia de tener esta dificultad. No temer pedir ayuda. Y eso sí se lo pueden aconsejar a una persona que esté viviendo el duelo. Pidan ayuda a un tanatólogo. Ser paciente con los demás. Algunos también están sufriendo por la discapacidad y tratan de ayudarnos aún sin saber cómo hacerlo. Ahí es cuando estamos enojados, cuando tenemos la ira, el enojo, y que nos dan un consejo y nos enojamos porque estamos enojados. Entonces,
hay que aceptar esa ayuda que las personas nos quieren dar. Ya si la llevamos a práctica es otro boleto, pero hay que aceptar con amabilidad esa ayuda que nos quieren dar. Darse tiempo para descansar y paulatinamente para empezar a tener momentos de esparcimiento. ¿Se vale? Sí, por supuesto. Confiar en nuestros recursos para salir adelante. En caso de que no sean suficientes, volver a recordar que se puede y debe pedir ayuda. El sábado, este sábado pasado en catequesis, fue Jesús Machorro precisamente a darles una plática a los niños de catecismo. Y la primera, bueno, ya después de que él se presentó y vimos una semblanza de su vida, les repartimos un dulce a cada niño, les dijimos pongan sus manitas atrás y solo con la boca destápenlo y cómanselo. Y eran de esos dulces que están enrollados así de los dos lados. No, pues los niños así sudaban, los pobrecitos, y se les caía al suelo y pues agáchate por él y otra vez y otra vez y otra vez. Y Jesús hizo una reflexión que me encantó, porque después de que ya algunos sí pudieron abrir el dulce, se lo comieron, otros de plano dijeron no, les dijo Jesús, ¿y por qué no pidieron ayuda? Ahí estaban sus catequistas, ahí estaban sus papás, ¿por qué no le pidieron ayuda? Y es que eso también cuesta mucho trabajo, aceptar la ayuda. Aceptar lo irreversible de la discapacidad. Es que mi hijo ya no va a poder volver a caminar. Pues no. Pero ¿qué tal pinta? ¿Pero qué tal canta? ¿Pero qué tal toca la guitarra? ¿Pero qué tan bueno es en matemáticas? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Aceptar que la discapacidad es irreversible, pero que no nos tenemos que enfocar en eso, pues en lo que no podemos hacer, sino nos tenemos que enfocar, buscar en lo que sí podemos hacer. Sí, ya está. Gracias. Tener en mente que vivir con una persona con discapacidad no es ignorar la situación, sino seguir con resiliencia la vida. Seguir, continuar, superarse, enterarse, estudiar, preguntar, recibir ayuda, todo eso. Hay personas luego también que la soberbia les gana y dicen, no, es que yo puedo solo. Pues igual y sí puedes solo, ¿no? Pero ¿qué tal que si alguien te ayuda? Está mejor. Seguimos con el mismo tema. Aprender a vivir con un estilo de vida adecuada para la persona con discapacidad y para la propia. Lo que les decía, ahora ya no podemos salir a correr en las mañanas como antes. Pero ¿qué crees? Sí podemos salir a tomar el aire y te llevo en tu silla de ruedas y yo voy a un lado de ti corriendo. Punto, solución del problema. ¿Sí? Es encontrar una forma entonces ahora de hacerlo una nueva forma de vivir. Otra, volver a nuestra fe. Ya ven que una de las cosas, de las etapas nos pudiera llevar a no… a andar buscando en otros lados respuestas que nos van a dar seguras y prontas. Bueno, conocemos nuestra fe y hay que continuar en nuestra fe. Buscar las puertas abiertas. Estar atentos a las oportunidades o cosas buenas de la vida que se nos van presentando, como el activismo, y seguir preparándose como la logoterapia. La logoterapia se trata de encontrar un sentido a la vida, de mi vida, o un sentido a lo que me está pasando, es el para qué. Cuando se tenga buen trecho recorrido con respecto a la discapacidad, compartir la experiencia propia con otros.
Esto es ser activistas, esto es dar charlas sobre el cáncer, sobre la diabetes, sobre todo eso que hemos vivido. Ahí va la pedrada. Los padres o tutores de personas con discapacidad pueden llegar a ser muy buenos catequistas, y es verdad, por su experiencia. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Nada? Ya se están durmiendo, ya vi, uy, qué mello. ¿Te desperté? Fíjense, aquí esto, ahorita me lo preguntaron mucho, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Tararán, aquí está la respuesta. ¿Qué debemos hacer ante una persona que vive el duelo? Primero, respetar su duelo, como lo esté viviendo y en la etapa que vayan. Respetar, siempre respetar. Respetar su personalidad y carácter. Y no estar ahí, es que es muy débil, por eso no supera, y es que ya. Permitir que se desahogue sin interrupciones, por favor, que fue el error que cometimos aquí, ese 27 de octubre. No compartirles que hemos vivido duelos iguales o peores que el de la persona. Imagínense pues que esta señora estaba en su duelo total. Si lo notaron, empezó a llorar. Entonces estaba pero viviendo el duelo con toda su alma, y salimos con que no, pues eso que te está pasando a ti es de risa, lo mío fue más grave. No, por favor, mejor calladitas se ven más bonitas. No decir sé lo que sientes. Nadie sabe de ustedes lo que sentí yo, ni yo sé lo que sintieron ustedes. Cada quien sabe lo que tiene. No decir, ay, esto es buenísimo, lo que se te ofrezca me dices. Fíjense qué cosas decimos con muy buena intención, por supuesto, pero sin pensar. Mi niño tiene una discapacidad, de repente se necesita una operación urgente que me cuesta 50,000 pesos. No los tengo, pero Miriam me dijo, lo que se te ofrezca me dices. A ver, Miriam, ¿me prestas 50,000 o me los regalas? Porque no sé si te los puedo regresar. Tú me dijiste, lo que se te ofrezca me dices. Pues sí, ya me dijiste y ya. No podemos decir eso, a menos que estemos dispuestos a cumplir, entonces sí, podemos ponernos a sus órdenes, mientras no. Decía una persona que había muerto su esposo. Entonces ahí en el velorio, sí, lo que se te ofrezca, me dices, lo siento mucho, chalala. Se va al novenario, no, fue triduo nada más, al cuarto día sola en su casa como perro. Y todas esas personas pues ya no están. ¿Quién la va a acompañar a comer? ¿Quién la va a platicar con ella? Nadie. No decir, pídele a Dios que te dé fuerzas. ¡Uy, cielos! No, parece muy cristiano, ¿sí? Pídele a Dios que te dé fuerzas. Pero si en su duelo está con ira y enojo y buscando al culpable, le va a echar la culpa a Dios. Entonces tú quieres que yo le pida a Dios ayuda cuando Él me lo quitó, cuando Él me mandó esta desgracia. Entonces no. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sí pedirle a Dios por él, por ella, por ellos. Sí, mucho. Fue tu culpa por haber hecho tal cosa. Y con esto la terminamos de matar a la persona. Es que mi niño, sí, fue tu culpa, nunca le pones atención, se cayó de la resbaladilla y fue tu culpa.
No, pues ahí me adelantaste pasos del duelo, ¿no? Ya no me dejaste vivir la negación ni la ira, sino burrún, me mandaste a la culpa de volada. No. No decir, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Nope. No. Tú no sabes qué fuerzas tengo yo, si tengo fuerzas o no. No me puedes decir que soy una gran guerrera, porque ahí entonces me estás comprometiendo a que me seque las lágrimas y a que siga adelante cuando todavía no es mi tiempo. Uy, Dios te mandó un angelito. No. Mi hijo es mi hijo, es un niño de carne y hueso, no es un angelito. ¿Ok? Eso, debe ser fuerte, que tu niño no te vea llorar. Ay, caray, no. Todo esto se dice con buena intención, menos el que tú tuviste la culpa. Pero todo lo demás se dice con muy buena intención, pero no lo debemos de decir. Si lo deseamos, ya no lo digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer con una persona que está viviendo un duelo? Bueno, llego, la abrazo, si se deja abrazar también, porque también tenemos que pedir permiso para ayudar, ¿eh? Tenemos que pedir permiso. Entonces, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Voy a pedir a Dios por ti. Punto y final. Y así después la puedes seguir frecuentando. Voy para tu casa, se te ofrece algo de la tienda, X, ¿no? Lo que uno sí pueda cumplir, ofrézcanlo. Lo único que debemos hacer es darle un fuerte abrazo y sí pedirles a Dios que les dé fuerza. Bueno, de esto, ¿duda? ¿Comentario? ¿No? Ándale, a la hora del examen vamos a ver si es cierto que no tienen. Ya lo dijimos. Volvemos a la resiliencia para que quede claro. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad humana de adaptarse positivamente a la adversidad, el trauma o el estrés significativo, permitiendo recuperarse y seguir adelante a pesar de las dificultades. No significa no sentir dolor, sino poder manejarlo y seguir funcionando, a menudo utilizando la ayuda de otros como una componente clave. Bueno, les comentaba que la resiliencia se aprende. ¿Qué vamos a hacer ahora de tareita ya para toda su vida? En la etapa del duelo, donde tuvieron más dificultad, chéquenla, véanla, reflexiónenla y vean qué es lo que pueden hacer o qué, aunque lo hubiera, no existe, pero qué les hubiera resultado mejor hacer en ese momento. Todo para que les sirva pues de experiencia. Que me tardé más en la etapa de la ira. Ahora que ya la superé, puedo decir, es que pasó esto, me pongo a reflexionar y es que me enojaba con fulano, sutano y perengano y no tenía por qué enojarme, me enojé con Dios, ya le voy a pedir perdón y a reflexionar en esa etapa tan dura que vivimos. Para aprender, se aprende la resiliencia. Dice como reflexión, ahora no es momento de pensar en lo que no tienes, piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Volvemos al ¿para qué? Quitar ese por qué y convertirlo en un para qué. Y eso se aprende a hacer. Hay otra herramienta de la psicología que es la logoterapia, precisamente que ve eso, encontrarle un sentido a la vida. Así es en general
el tema de la logoterapia, encontrar un sentido de vida. Pero ya estudiando la logoterapia es desmenuzándola más y estar encontrado un sentido a cada momento de nuestra vida. Hoy me pasó esto, ahorita me pasó esto, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué voy a tomar de experiencia de esta situación? Eso es encontrar un sentido de vida según la logoterapia, pero también es un tema muy, muy, muy extenso. Y el señor Víctor Frank, también que fue un psicólogo, escribió este libro que se llama El hombre en busca de sentido, y es toda su historia allá en los campamentos nazis, y que sobrevivió, encontró el sentido a su vida, aun cuando sufrió pues muchísimo lo que sufrieron todos ellos, y encontró un sentido de vida. Hasta aquí termina nuestro tema. ¿Quieren, por favor, ver si alguna duda, que me quieran preguntar, algún comentario que faltó, que les gustaría más saber sobre el tema de la tanatología? Yo lo único que descubro es que yo sigo aún haciendo negociaciones con Dios. Ese es mi punto de donde siempre estoy de acuerdo en pasar, y he visto que todas mis etapas las he ido manejando. Me pasa cada detalle en mi vida, cada experiencia, que lo menos que puedo hacer es apoyar a las personas en la negociación, cómo ayudarlas para superar, cómo compartir, a veces no mis duelos, sino cómo compartir otras experiencias para que las mismas familias puedan ayudarse, autoayudarse, porque yo no les puedo ayudar a no salir adelante, ¿verdad? Más bien les doy como, pues ahora sí que yo te doy el consejo, pero tu opción es tu libertad, tú sabes si la coges o la dejas. Analízala. Es que eso es muy común, Gris, el precisamente aconsejar, pero el mejor consejo que les puedes dar es que vayan con un tanatólogo. Sí los envío, inclusive a algunos los he enviado, cuando veo que ya no es con tanatología, con psicología, ahora sí que a psiquiatría. Cuando ya veo que definitivamente no se puede, Ajá. dentro de la terapeuta. Sí, claro, porque esa es tu profesión, por eso tienes la forma de hacerlo, pues de aconsejarle y canalizarlo con algún colega, con alguna persona, porque tú estás en esa profesión, pero todos los demás que no estamos en esa profesión, no tenemos el derecho de diagnosticar, que era una de las primeras diapositivas. No somos tanatólogos. Acá Gris porque ese es su área. Pero nosotros, el consejo que le podemos dar a una persona que está con duelo, vayan con un tanatólogo. Punto. Y estoy aquí para escucharte. Sí, dime. Le doy gracias a Dios por esta mañana, por estar aquí contigo, aprendiendo. Y ahorita en esta última etapa que nos expusiste, yo estoy viviendo ahorita la enfermedad de una de mis niñas del catecismo. Tiene leucemia, y todas esas cosas que derivaste tú de lo que no debemos hacer, haz de cuenta que si no yo, la vecina, la comadre, mi compañera, todo el mundo diciéndole a la pobre madre que está sufriendo porque su niña se le está muriendo, es que debes de hacer esto. Ay no, es que se la pasa con su niña abrazada. ¿Qué quieren que haga? Se le está muriendo, ¿cómo no la va a abrazar?
No, es que deben de ser más fuertes con ella, no tiene que estarla acompañando, tienen que decirle, tienes que ser fuerte. Puras tonterías que vivimos cuando nos sentimos que nosotros podemos, porque no estamos en sus zapatos, de darnos la libertad de abrir lo que tú dijiste ahorita en nuestra boca, y que solamente con un abrazo le podemos dar paz y tranquilidad a esa madre. Muchas gracias, la verdad. Me ha servido mucho. Me voy pues con dolor de no poder hacer más por esa familia, pero todas las cosas y todas las herramientas que aprendí el día de hoy te las agradezco mucho. Gracias. Gracias, no, pues no a mí, a Dios que nos permitió estar a todos aquí, juntos. Sí, es única y exclusivamente darle gracias a Dios de permitirnos aprender, compartir, porque si uno tiene un talento, un don que Dios le dio, hay que regresárselo por medio de las personas. No te puedes quedar con las cosas que sabes. Siempre, o sea, y además el que enseña aprende también. Esa es otra verdad. No, cada uno tenemos algo que compartir, algo con lo que podemos ayudar a otra persona. Hay que hacerlo, así de sencillo. Y ya. Así es que, gracias a Dios. Nada más. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a repartir, porque ni crean, ahí va el examen, Mani. Ya que estabas tú, pues. Ay, Lucy, pues tú empezaste, a mí ya se me había olvidado. La charla. Sí. ¿Qué? ¿Te vas a parar a repartirlos? Ok. ¿No? Ok, gracias. Es una evaluación muy sencillita para que la entreguen, si pueden. Minutito antes de que terminen, pues le queremos agradecer a Lucy por esta mañana de compartirnos su conocimiento, su experiencia sobre todo, y esto que
escuchamos al final que son cuestiones ya más prácticas, pero vean tan práctico y tan básico, que si todos los catequistas de la arquidiócesis lo supiéramos, pues daríamos un gran paso en este conocimiento y en esta cultura de la diversidad y de aprender a cómo empatizar y cómo comportarnos, cómo tener pues las palabras adecuadas en ciertas situaciones que son tan difíciles. Entonces, precisamente ese es el propósito de estas jornadas, de estos talleres, de estos cursos, que podamos ir haciendo extensiva esta cultura. No solamente es que los que trabajan con la catequesis especial o con las personas con discapacidad tengan estos conocimientos, esto tiene que permear todo el trabajo pastoral inclusive que se hace en la iglesia, el trabajo que hacemos los sacerdotes, el trabajo que hacen otros agentes de pastoral, porque convivimos con esto cotidianamente, como ya lo decía Lucy, hasta que nos toca es cuando decimos, esto existen las personas con discapacidad. Hasta ese momento es cuando nos damos cuenta, pero mientras tanto parece que que son invisibles. Y eso es algo que el Señor Jesús nos enseña muy bien en el Evangelio. No solamente va por los alejados, sino va por los invisibles, aquellos que están pero no cuentan o no son vistos por nadie o por quienes están al frente o en el liderazgo o en el trabajo. Entonces, pues es muy importante, qué bueno que ustedes pues pudieron asistir presencialmente y que les ayuda en su trabajo o en su misma vida, en su familia, en la situación que cada uno tiene, pero eso también lo tenemos que continuar haciendo extensivo, sobre todo en la formación de nuestros catequistas, en este caso pues más concreto, y sobre todo porque recordemos que el catequista es un acompañante, ¿sí? Y aquí veíamos cosas muy importantes que un acompañante debe de conocer, debe de saber, debe de saber manejar. Entonces, pues vamos a continuar formándonos, a promoverlo también, a que en su familia lo hagan extensivo y también en su parroquia con sus compañeros catequistas, no solo con los que están en un grupo especial, sino con todos, porque los catequistas mismos a veces están compartiendo con personas que tienen alguna discapacidad y no se dan cuenta. ¿Sí? Y recordemos que no es sacarlos de donde están, hacer un grupo especial, sino que ahí el catequista debe saber cómo tratarlo, cómo incluirlo, cómo trabajar con él. ¿Sí? Esa es la verdadera inclusión, ¿verdad? Ahí dentro, en el mismo grupo de 30, de 40, ya identificó a ciertas discapacidades motrices, intelectuales, etcétera. Y entonces ahí es cuando el catequista entra como acompañante también. ¿Sí? Entonces vean que es una labor muy noble, pero que sí necesitamos estar también formados, porque no basta la buena intención. La buena intención es decir, yo sí quiero ayudar, pero pues no tengo tiempo de formarme, no tengo tiempo de conocer más, no tengo tiempo de leer un poquito más de este tema, pues ya así como Dios me vaya dando a entender. No, el catequista debe desarrollar ciertas competencias básicas. Les decía, no tienen que ser profesionales quizá, pero sí saber a dónde recurrir, sí saber a quién preguntar, sí saber dónde buscar. Ese es el arte de ser catequistas, el arte de acompañar, de ser ese custodio de la memoria de Dios, de ese testigo de la fe, ese maestro, ese acompañante, ese mistagogo que va a adentrarlos en el misterio, ¿verdad? Y hay un punto en el que ya solamente Dios entra y que ya nosotros no, nos toca poner las situaciones, las herramientas, pero hay un punto que ya es el misterio, y eso Dios sabe cómo actuar, y Dios sabe cómo les ayudará, cómo les dará su gracia. Permanece en su misterio siempre. Entonces, sabernos que no dependerá todo de nosotros, sino que es un trabajo que Dios en primer lugar es el que está buscando a todos sus hijos, de comunicarse con ellos y de darles su gracia y de salvarlos. Entonces también eso nos ayudará a ser esos buenos acompañantes. Pues bien, muchísimas gracias, Lucy, gracias por tu tiempo, gracias por ser ese elemento positivo, líder en el grupo de catequesis especial,
y que pues muchos más vayamos aprendiendo de ti ese deseo por adentrarnos en este gran mundo de las de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por prepararnos, por compartir sobre todo las grandes experiencias que tienes. Pues muchísimas gracias, les damos un aplauso. Y saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que estarán a través de los siguientes días reproduciendo estas conferencias, y que pues precisamente así se divulgará. Y también a ustedes que tienen acceso a las redes sociales, pues en la página de la Arquidiócesis de Morelia y también en la página del SEDEC, y también en YouTube. En YouTube estarán guardadas tanto esta como la de octubre también ahí en la página de YouTube. Entonces ahí lo pueden buscar. Bien, y aquí pues también la Madre Marilén se acerca para hacer la entrega de un reconocimiento. Gracias, Lucy, por Pues agradecemos mucho, maestra Lucy, por el esfuerzo, su trabajo, su dedicación y pues un pequeño presente. Gracias. Ya nada más por último, quien quiera la presentación, por favor, ahí en la hojita esta de la evaluación, pónganme su nombre y su correo electrónico o su teléfono.